El proyecto de recuperación tras el sismo de septiembre de 2017 en el exconvento de Huacachula tuvo como meta principal la conservación y restauración de la pintura mural y los recubrimientos arquitectónicos del claustro conventual. Se desarrolló entre el 2018 y concluyó en el 2021. Este proyecto, que fue financiado principalmente con recursos de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en México, aunque funcionó como un cofinanciamiento, ¿no? Donde están los aportes económicos de la Embajada y por parte del INAH unos recursos adicionales provenientes del proyecto de restauración del conjunto conventual de Huacachula, que lleva la coordinación de restauración desde hace ya varios años. La primera fase de intervención se realizó en las capillas, 5 capillas ubicadas en el muro norte del claustro alto. Es quizá la zona más dañada de este espacio, porque se presentaban daño estructural en los muros de las capillas y desprendimientos, colapso incluso de aplanados con pintura mural. Estas capillas están recubiertas por completo de pintura mural, presumiblemente del siglo XVI, aunque tiene aportaciones de otros siglos, que recubre sus paredes y sus bóvedas. Aquí se trabajó de manera conjunta con el área de restauración arquitectónica, donde se hizo, por un lado, la consolidación del núcleo, del inmueble, de los muros, y finalmente se consolidaron los aplanados que presentaban desprendimientos, ¿no? En algunos casos fue necesario hacer desprendimiento parcial de velado y desprendimiento de aplanados, y una vez que concluyó la intervención del inmueble, ya venía la consolidación y el fijado de estos recubrimientos. También ocurren unos trabajos emergentes en los principales corredores del claustro. Me refiero a los corredores internos, no a los que dan al patio. Sobre todo en el corredor principal, por el que se accede a través del cubo de la escalera, en la planta alta del claustro, hubo una gran cantidad de desprendimiento luego del sismo. Afortunadamente, la pintura mural en este espacio se concentra en la parte superior, una cenefa con grutescos del siglo XVI, y el resto es aplanado sin decoración. Aquí los trabajos se concentraron en consolidar los aplanados que se encontraban semidesprendidos, ¿no? Aunque también se hizo recolección, por supuesto, de todo el material colapsado, y de ahí se fue depurando. Las siguientes etapas correspondieron a la intervención. Primero de los corredores del claustro alto, posteriormente los corredores del claustro bajo, y a continuación los muros del patio. Y se finalizó con la intervención de los recubrimientos en la escalera, en el cubo de la escalera del claustro. Estos son los principales espacios que se intervinieron. En el claustro bajo, lo que observamos son 2 aplanados de distintas temporalidades. Digamos, el correspondiente a la mitad superior de estos corredores corresponde al siglo XVI. Lo sabemos pues por la calidad del aplanado y el enlucido, bruñido, de una gran dureza, y además la decoración mural que presenta, ¿no? Constituida por grutescos, una cenefa de grutescos donde se combinan elementos indígenas y católicos, y
la mitad inferior en los corredores presenta un aplanado de una época distinta, presumiblemente del siglo XVIII, donde encontramos un enlucido distinto, muy delgado, con problemas de cohesión, lo mismo que la pintura mural que presenta. Estos estaban encalados y presentaba una pintura azul. En algunos casos estaba ya parcialmente desencalada. Entonces, como parte de los trabajos que se hicieron aquí, fue desencalar esta parte, y entonces fue que se pudo recuperar la decoración mural que hoy se observa. Entonces el material presentaba mucha disgregación, y bueno, pues aquí por ejemplo se consolidó el material con agua de cal, lo cual dio muy buenos resultados. En el resto de los corredores, de aquí del claustro bajo, pues se hicieron los trabajos principalmente de consolidación, de aplanados, eliminación de intervenciones anteriores que eran de calidad deficiente, y entonces se restituyó estos rezanes, ¿no?, elaborados con cal en pasta. Limpieza en seco, limpieza en húmedo para recuperar todo el aspecto original, y en algunos casos puntuales fijado de capa pictórica, aunque en general presenta gran estabilidad la pintura mural del siglo XVI. Y en otros casos puntuales también mencionaría la presencia de microflora, que también fue removida. Luego del sismo hubo filtraciones de humedad fuertes en el inmueble, y entonces también estas zonas fueron intervenidas. Esto en lo que respecta al claustro bajo. En el claustro alto, además de los trabajos que mencioné que se hicieron en el muro norte, en los otros tres corredores, lo que se hizo fue una limpieza de las paredes, ¿no?, de los aplanados, eliminación de viguería que estaba ya en muy mal estado, consolidación preventiva también de algunos materiales de mampostería que también podrían caer, claro, en espera de la intervención del inmueble, ¿no?, que aún no ocurre. De esto me referiré un poco más adelante. Además de estos trabajos, pues bueno, la consolidación igualmente de los aplanados, la limpieza y aplicación de pintura a la cal. En el caso de los muros del patio, aquí lo que tenemos antes de la intervención son unos muros totalmente ennegrecidos por presencia de microflora, una gran presencia de humedad. Y cuando se hicieron pues las calas correspondientes, pues se determinó que debajo de este material pues se encontraba los aplanados más antiguos, que presentaban como decoración sillares simulados, es decir, muros o más bien aplanados de cal y arena, pero que presentaban juntas elaboradas con un enlucido blanco, y entonces daba el perfil de los sillares, una decoración muy similar y además una técnica de manufactura muy similar a la que presenta la bóveda del templo de Huacachula. Claro, esta es la decoración, digamos, más antigua. Sin embargo, por supuesto que al paso de los siglos hubo encalados
aplicación de otros enlucidos, decoración mural, y entonces así permanece y se ven zonas precisamente aplanadas o digamos con este recubrimiento blanco de enlucido. Entonces, bueno, el criterio que se siguió fue, por supuesto, hacer toda una limpieza de todos estos suciedad, microorganismos, y para recuperar pues toda esta decoración. En los casos donde nos encontramos con estos enlucidos y capas pictóricas de distintas épocas, se conservaron como tal. Es más, se cuidó que permanecieran encalados, en tanto estamos hablando de una zona al exterior, a la intemperie, se cuidó en que permanecieran encalados en color blanco y bueno, se consolidó todo el material, se ribeteó y se conservó como tal. Ahora, amplias zonas, ya lo verán según vemos en cómo quedó si uno visita este espacio, ve amplias zonas con rezanes, y en estos casos donde hay rezanes se repuso la decoración esta de sillares simulados. Y entonces lo que ocurre es que conservamos al 100% el material original en el estado de conservación que estuviera, y solo reintegramos, digamos, la decoración de estos sillares sobre los rezanes. En el cubo de la escalera, lo que tenemos son deterioros estructurales del inmueble fuertes. Esto significó una limitante para nosotros, en tanto debimos de realizar trabajos de consolidación, limpieza de estos aplanados que contienen pintura mural. Se hicieron las calas estratigráficas correspondientes, donde se determina la presencia de la decoración, de la pintura mural, para que en el momento en que se intervenga el inmueble, pues se tenga cuidado de conservar estos aplanados, y pues, seguramente será necesario quizá algunos desprendimientos, pero conservando los recubrimientos originales, ¿no? Aquí tenemos igual un espacio que estaba muy sucio, pero se realizó esta ya primera intervención, y donde fue posible, pues se colocaron los rezanes, ¿no? Digamos, en esta primera etapa de intervención del cubo de la escalera. Para los próximos años, lo que esperamos es contar con los recursos de reconstrucción para la intervención tanto del templo como del exconvento y sus dependencias, es decir, del conjunto conventual. Serán trabajos correspondientes al inmueble, que le tocará a la parte de arquitectura, y quizá de manera simultánea o coordinada los trabajos correspondientes a bienes muebles y los bienes asociados al inmueble. Sin embargo, creo que el proyecto que se acaba de concluir referente a la intervención de los recubrimientos en el claustro significa un gran avance, en tanto se deja un espacio concluido, ¿no? Debemos de tener en cuenta que el claustro fue el espacio menos dañado, que presenta menos daños en el inmueble, y por eso es que fue posible realizar este proyecto. En el caso del templo y de las otras dependencias, pues sí, habrá que esperar a que se intervenga primeramente el inmueble y entonces proceder a lo que nos compete.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.